¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Ahí entienden lo que han hecho esa pregunta. Ajá, para que también. presten atención. Correcto. Hay varias. Sí, vi un video en las redes de una predicadora, no recuerdo el nombre, que ella dice que por la dureza de corazón. Pero lo que esa predicadora no respondió fue, ¿qué es dureza de corazón? Ok. Si tú no entiendes eso, no vas a tener claro por qué Jesús, cuando entra en el nuevo pacto, hace algunos cambios a la ley. Incluso, Jesús dijo en un momento, en Mateo 5, dijo, ustedes oyeron que fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso fue en el antiguo pacto. Pero Jesús dice, pero yo le digo ahora, que no es así. Ahora el que repudia a su mujer comete adulterio, etcétera. Entonces, vamos a ver qué es dureza de corazón, porque no solamente Dios tuvo que hacer un paréntesis, yo hice un paréntesis para quebrantar lo que fue hecho desde el principio, que fue en Génesis, y le permitió a Moisés hacer carta de divorcio, sino que además también le permitió tener muchas mujeres a los hombres de ese tiempo. Pero hoy en día, acuérdense que en Timoteo dice que es un requisito para ser pastor o para ser diácono o para ser obispo. Ser el esposo de una sola mujer. Exacto. Entonces, vamos a ver. Jesús le dice a los fariseos que por la dureza de su corazón, Moisés le permitió dar carta de divorcio. En ese mismo orden, como el corazón de la persona estaba duro, entonces los hombres, la ley de Dios decía que debían tener una mujer, pero ellos tenían más de una. Dios se hacía el chivo loco, ¿por qué Dios? Porque estaba usando un programa que era provisional. La ley era un programa provisional. Cuando llegara lo verdadero, era un tipo y sombra. Cuando llegara lo verdadero, entonces Jesús iba a establecer lo verdadero, que fue lo que hizo en Mateo 5. Amén. Entonces, vamos a ver. La razón por la que Dios permitía muchos matrimonios es porque en el antiguo pacto la gente tenía dureza de corazón. No era capaz, no tenía la fuerza física para aguantar la ley de Dios. ¿Por qué no tenía la fuerza física? Miren por qué. La ley de Dios fue dada en 2 tablas de piedra. ¿Por qué 2 tablas de piedra? Esa tabla representaba el corazón de la persona. Significa un corazón duro, que no le entraba nada. ¿Verdad? Vamos a leerlo en alguna escritura. Dice, Ezequiel 11:19 dice, y le daré un corazón y un espíritu nuevo. ¿Por qué dice eso? Porque en el Antiguo Testamento la gente no recibía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solo descendía en los líderes. Y de vez en cuando. De tiempo en tiempo. El Espíritu Santo no moraba dentro del corazón de la gente, por tanto la gente no tenía fuerza para guardar esos mandamientos tan fuertes. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? Dice, en columna de nube y en columna de fuego, fuera de la gente, no adentro. Incluso la misma ley de Dios no estaba dentro de la gente, no se exigía dentro de la gente. Decía en Deuteronomio 6, dice, esta ley que yo te mando hoy estará sobre tu corazón. No dice dentro del corazón, sobre tu corazón. Se la ponían, ustedes lo han leído, se la ponían en la frente con una cuestión aquí amarrada, en los dinteles de la puerta, en las muñecas, ¿verdad? Entre sus frontales, pero no adentro, porque el corazón de piedra no dejaba que entrara. Entonces, por eso Dios luego anuncia en Jeremías 31 que viene un nuevo pacto y dice, escribiré mi ley en su corazón, adentro ahora, no fuera. Vamos a leer algunos versos. Dice Jeremías 11:19, dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Mire, y pondré dentro de ellos. Usted lo está leyendo en su casa. Dice, dentro de ellos, no afuera ahora. Dentro de ellos, dice, y quitaré el corazón de piedra. ¿Está claro? Dentro de ellos, no afuera ahora. Dentro de ellos, dice, y quitaré el corazón de piedra. ¿Está claro eso? Le voy a quitar el corazón de piedra de en medio de su carne y le daré un corazón de carne. Ahora la ley está escrita en tu corazón y en el mío, no en tabla de piedra, ni afuera. ¿Se entiende? Entonces eso es dureza de corazón. Entonces un corazón duro no podía aguantar con una sola mujer. No podía, tenía que buscar muchas mujeres. Además, aparte de eso, acuérdense. Entonces Dios se lo permitió. Dios se lo permitió. Dios miraba para otro lado. Pero Dios no estaba de acuerdo, pero se lo permitió. Ahora, en el Nuevo Testamento no hay tutía para aquí viene lo corta. Sí, por si acaso, que esa pregunta quiere tener 2 o 3 mujeres. En el Nuevo Testamento eso no va.
O sea, y cuando Dios entregó los 10 mandamientos, no lo abolió en los 10 mandamientos. ¿Si abolió qué? Que el hombre pueda tener varias mujeres. Lo hizo, pero ellos no aguantaron. Por eso que Moisés tiene que meter la cláusula de permitir el divorcio. Que es bueno, oiga bien, Wow, pero eran unos salvajes. Eran unos salvajes. Por eso que dice, en hebreo dice que nadie cumplió la ley, nadie pudo obedecerla, porque tú no puedes con tu propia fuerza, no tenía el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Sí. Por eso que dice en el libro de Joel, vienen días dice, en que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Se cumplió en Hechos capítulo 2. ¿Se entiende? O sea, cuando el Espíritu Santo regresa, ahora el cristiano sí tiene la capacidad de guardar los mandamientos de Dios. Muchos no los guardamos porque somos cabeza dura, pero está ahí el Espíritu Santo para ayudarnos. Amén. Amén. Entonces, es una cosita que quiero agregarle ahí. Sí. Es bueno que se sepa que el divorcio que Moisés permitió no es como la gente lo dice ahí. Bueno, la predicadora que yo oí, no recuerdo el nombre, le dije, ella dice que Dios le permitió carta de divorcio. Pero ¿cuál era ese divorcio? Déjame explicarte cuál era. Sí. Eso está en Deuteronomio 24. La Biblia dice. Con esto que tú vas a entender, no le vas a aceptar el divorcio a nadie. Me refiero a que te hable de la ley. Mírenlo acá. Vamos para la Biblia. ¿Qué? 24. Vamos para allá. Deuteronomio 24. Del 1 al 4. 24. Déjame buscarlo acá. Ténganme paciencia. No, fuego. Esos hermanos están ahí. Aquí está. Diciendo que van a tener que volver a repetir el video porque se les va a explotar el cerebro. Aquí estamos. Oiga cómo dice. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿Oiga bien? Oye, ¿cómo es? Sí. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. El 3 dice, pero si la aborreciere, o sea, si este último se divorciara de ella y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Y no ha de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Si el pueblo de Dios es un pueblo singular, con leyes diferentes a todo el mundo. Ahora bien, ¿qué era la carta de divorcio según ese verso? Oye bien, tú no tocabas a esa mujer. Es bueno que sepa que no era una mujer con la que tú vivías. Y después te cansaste. No, ahí te está hablando claro. Te dice, si alguno tomare mujer y se casare con ella, tú te casaste con ella, te la llevaste para lo que llamaban el tálamo, un lugar donde ella tenía que pasar su primera noche, ¿verdad? Y cuando tú ibas a cohabitar con esa mujer, tú la descubres y ves alguna cosa indecente, y dices, espérate, vuelve y la cubre, espérate, y no la toca. Sino que dice, no, espérate, cúbrete. Y esperaba que amanezca, y entonces le llevaba a esa mujer donde los jueces y le decían, no, ella tiene algo que no es puro. Hay una cosa indecente, que después hay que hablar de qué era esa cosa indecente, ¿verdad? Hay una cosa indecente, entonces él la devolvía, como cuando tú vas a comprar, para que se entienda, un abanico a una tienda. Cuando tú lo traes a la casa, que te tapa la caja, está roto, y ves que algo está roto, tú ni siquiera lo prendes, tú dices, no, espérate, échalo ahí, y déjame irlo a devolver. O sea, esa mujer era sin tocarla. Ahora, que después en el tiempo los escribas y fariseos, y las escuelas de Shammai y de Hillel, sí. Volcaron eso, le añadieron cosas. Le añadieron cosas. Sí. Eso es cosa de ellos. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. ¿Se entiende? Es decir, que no era un hombre que vivía con una mujer y después de mucho tiempo, no. Ahí está diciendo que cuando alguien tomare mujer virgen, no era la cosa indecente, no era la virginidad, porque la virginidad, según Deuteronomio 22, la virginidad, si una mujer no era hallada virgen, había que apedrearla. Sí, es verdad. No devolverla, apedrearla. Es verdad. Para que no vayan a decir cosa indecente es la virginidad. No, señor. Eso no era. Había que apedrearla si no era virgen. Sí. Es verdad. Yo le puedo explicar más adelante qué es cosa indecente, pero no. Pero no ahora. Si quiero toma mucho tiempo. No, claro, porque ya nos metimos en el tema. Dale ahí. Sí, hay que hacer una plataforma. Claro, no hay que hacer una plataforma para que usted entienda qué era cosa indecente. Okay. Señores, por eso que hay que entender la Biblia y pedirle a Dios revelación
porque Dios le da revelación al que se la pide con sinceridad, Sí. no para negociar con el evangelio. ¿Entiendes? Sí. Bien, vamos para allá. En el Antiguo Testamento, oiga, guarde esto, que esto le va a servir para todos sus estudios en el futuro, para juzgar el Nuevo Testamento y el Viejo, sin hacer una nomenclatura o una liga. ¿Entiendes? En el Antiguo Testamento, la santidad, en el periodo de la ley, la santidad era física, no era espiritual. ¿Cómo le probamos esto? Usted lo va a entender de una vez. En el Nuevo Testamento, el templo, que es nuestro cuerpo. En el Antiguo Testamento era una casa de piedra hecha de madera. Correcto. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ahora en nuestro tiempo, si una mujer o un hombre se levantan y ellos revisan su cuerpo y encuentran que están mojados, yo creo que ustedes entienden ese término. Derramamiento de semen. Derramamiento de semen. Eso no es nada ahora, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento, el que derramaba semen, así por voluntad, era inmundo. El pecado era físico. Sí. ¿Entiendes? Era inmundo. Y tenía que bañarse hasta la noche y vestirse una ropa, etcétera. Y era inmundo. En el Antiguo Testamento, si yo iba a la casa de usted y en la casa, en la pared, había como lepra, era inmunda esa casa. Y era inmundo el que vivía en la casa. Óyeme bien cómo es el asunto. En el Antiguo Testamento, cuando llega la hora de ir al monte Sinaí, recuerden cuando Dios mandó a Moisés que llame al pueblo para recibir la ley en el monte Sinaí. Oiga, ¿cuál era la preparación que ese pueblo debía hacer para ellos estar delante de Jehová? Oiga, ¿cuál era la preparación? No era que ayunen y oren, no era eso. Oiga, ¿qué era? Laven sus vestidos, le dijo Moisés, y no toquen mujer. O sea, era algo físico. Toda la ley era un sistema para vivirlo por fuera, no por dentro del corazón. Claro, Dios quería llegar al corazón de ellos, pero no podía porque el corazón era de piedra, ¿se acuerdan? Entonces, esa era la forma del Nuevo Testamento. Incluso en el Nuevo Testamento hay un verso que dice en los 10 mandamientos, no cometerás adulterio. ¿Y qué usted cree que está diciendo? Es que no tocara la mujer ajena. Pero si tú la maquinabas dentro de tu mente y tú te la vivías, tú no pecabas. El problema era que tú la tocaras. Sí. Por eso cuando en el Nuevo Testamento Jesús, cuando habla de eso, dice, ahora yo digo, ahora es diferente allá. Sí, yo digo, el que la mira, nada más con mirarla, dice, ya adulteró con ella en su corazón. Sí. Eso es en el nuevo pacto. ¿Se entiende? Entonces, si en el Antiguo Testamento el pecado era exterior, por fuera, físico, sucede que Israel es la mujer de Dios. ¿Se entiende? Israel es la esposa de Dios. Entonces, como esposa de Dios, hay una escritura que dice, vamos a ver si la encontramos, como esposa de Dios, Israel es la esposa de Dios. Dios se casó con la nación de Israel. Entonces, como Israel mirándola como una mujer, como la esposa de Dios, no podía presentar delante de Dios cosa indecente tampoco, porque Dios no recibía. Sí. Entonces, la cosa indecente hay que buscarla en lo físico, ¿verdad? Dice acá, en el Levítico 21:17, dice, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Cuando dice algún defecto físico, acuérdese que si usted iba a hacer un sacrificio a Dios, la oveja no podía tener ningún defecto, el buey, la cabra no podía tener ningún defecto. Entonces dice el verso 18, Levítico 21:18, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano o jorobado o enano o que tenga nube en el ojo o que tenga sarna, empeine, testículo magullado, etcétera. Si un hombre se casaba con una mujer y encontraba algo así en la mujer, dice, no, devuélvela. Porque la santidad era que tu cuerpo estuviera perfecto por fuera, en la ley. En el nuevo no, en el nuevo es espiritualmente. Por eso hoy en día no es un requisito la virginidad para un hombre casarse, una mujer casarse. Dios quiere la virginidad hoy en día de la mujer, pero no es un requisito indispensable para la salvación. Exacto. En el antiguo pacto sí, en el antiguo pacto había que matarla de una vez. Sí, si no era virgen. Yo espero que usted haya entendido bien este asunto. Sigamos para adelante. Seguimos. Hay una hermana, la hermana Mili preguntó, esta respuesta ya la hemos dado por acá, pero vamos a repetirla ya que es el anfitrión. Ella pregunta si una hermana se casa con alguien que se ha divorciado en el mundo.
Ujú. ¿Qué pasa? O, Eso está sencillo, ¿eh? sí. O, Ella es libre. no, yo de paso quiero comenzar diciendo, no, ella es libre. Sí. Ella, Porque ese matrimonio quizás es no válido lo sabe, pero es libre. Es libre, Es libre. exactamente. Sí. El que está mal es el fulano, aunque en el instante ella está mal porque está casada. Sí, mientras esté casada, ella está mal los Pero dos. que lo que queremos decir es que ella se puede volver a casar. Ella se puede volver a casar. Claro, porque Sí. eso no es válido. Correcto. Eso está. Vamos a buscar algunos ejemplos bíblicos sobre eso. Hay 3 ejemplos bíblicos. La Biblia dice. El problema es, señores, oiga bien, el problema es que le hable a usted de algo de la Biblia, que le busque la Biblia. No ustedes notan que yo todo lo estoy respondiendo con la Biblia y explicándolo, ¿verdad? Para que no quede duda. Porque con la lógica humana, decirle a alguien que se tiene que quedar solo, eso es el otro mundo. Sí. A pesar de que la Biblia dice la Biblia, el que no dejare, el que ama más padre, madre, señor, y aún su vida. Aún así, la gente no entiende. Pero bueno, vamos a ver, el libro está, la respuesta para esa pregunta. En Biblia. Ok, tenemos aquí 2 o 3 casos. Y de paso, es bueno que sepan que estos casos que voy a dar es a lo que Jesús se refiere cuando dice, si es por causa de fornicación, dice Jesús, te puede divorciar. Si es por causa de fornicación. Entonces, esa hermana que entró a la iglesia, dice, casada con alguien que se divorció del mundo. Y ella entró casada a la iglesia con él. Ella, como decía el hermano ahorita, ella es libre. Ella, el deber, si se quiere salvar, el deber es abandonar a esa persona de la mejor manera posible, sin pleito, abandonar a esa persona. Y entonces la persona que se queda, o sea, la persona cristiana, la que era soltera, la que no era divorciada, puede buscar un esposo que nunca se haya casado con nadie en la iglesia. Y si es hembra, puede buscar una esposa que nunca, si es varón, una esposa que nunca se haya casado con nadie. ¿Entiendes? Ahora, ¿cuáles son los versos que respaldan eso? Vamos aquí. Vamos a empezar con la samaritana. La samaritana le dijo a Jesús, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho que no tiene marido, porque 5 tú has tenido. Y el que tiene ahora, o sea, que tenía. Ella dijo que no, pero ya tenía. Dice, y el que tiene ahora no es tu marido. Sí, ella era recasada con esa persona. Y Jesús le dice, ese no es tu marido. Bien, vamos a dejarlo ahí, vamos a buscar otro. A Pablo le informan y Pablo dice, buena noticia para una hermana mía. Es bueno que haya una entre tanto, porque el matrimonio es una soga. Sí. Le fue bien a una al menos. Dice acá, 1 Corintios capítulo 5, verso 1, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Ya vemos qué fornicación, dice. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. En otras palabras, ni en el mundo hacen esa fornicación. ¿Cuál era la fornicación? Dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Su madrastra, vivía con su madrastra. Sí, supóngase que ese joven se casó en el mundo con esa mujer, pero esa mujer era una mujer que se había divorciado de su padre. El papá y ella se habían divorciado. Y el hijo le gustaba a la mujer y fue y la tomó y se casó con ella y entró a la iglesia. Ahora Pablo dice, espérense. Y se incomoda con los corintios porque ellos están gozándose y todo eso. Y dice, tal fornicación que ni en el mundo, dice Pablo, en el mundo se casaban con mujeres recasadas, mujeres divorciadas, pero no de familia. Eso es lo que tiene de mal, que se casó con una de la familia. ¿Entiendes? Entonces, aquí le dice, Pablo le dice, como sentencia, Pablo hace una reunión desde la cárcel, porque Pablo estaba preso. Sí. Y le dijo, yo desde la cárcel me reúno con ustedes. Le estoy resumiendo lo que dice para ganar tiempo. Y le dice en el verso 5, le dice, el tal sea entregado a Satanás. Eso significa, sáquenlo fuera de la iglesia. Sí. Porque si se queda en la iglesia, contamina toda la iglesia. Es importante que ustedes sepan que alguien que esté recasado en la iglesia tiene la iglesia entera contaminada con lo que se llama fornicación. Porque la fornicación es un pecado de contaminación. Eso está en Hechos, creo que 15, verso 20, por ahí. ¿Comprenden? Entonces, esa mujer, ese joven, debía divorciarse porque está viviendo con una mujer, dice la mujer de su padre, que se divorció de su padre. Para ella está divorciada, pero para Dios no. Lo mismo le pasó a Herodes. A Juan el Bautista le mocharon la cabeza porque él le decía a Herodes, no te es lícito tener esa mujer. Esa es la mujer de Felipe, tu hermano. ¿Comprenden? Ya ellos habían tenido intimidad y todo. Con todo eso, Juan no lo acepta. Sí, porque hay gente que dice que si tu mujer se acostó con alguien,
eso es una excusa para el divorcio. Y la mujer de... Eso fue la que nos dijo la fulana ahí, Eso. que nos dañó un grupo de gente. No, eso no es Porque así. si fulana, tú te quieres casar, recásate tú. Pero no enseña al pueblo que eso no es nada, porque se van a ir mucha gente contigo al infierno. Vete tú sola. Ese es el problema. Eso Amado ha hecho daño a nivel mundial. Sí, a esa guerrera la siguen mucha gente. Sí. Vamos a suponer, esa mujer que se casó con el hijo que se casó con la mujer de su padre. Sí. Ya esa mujer se había acostado con él. Sí. O sea, ya había tenido intimidad. Entonces, ¿por qué Pablo sigue diciendo que sigue siendo la mujer de su padre? Porque no acepta el divorcio, porque es que el divorcio solo la muerte lo separa. Solo la muerte lo separa. Lo que pasa es que la palabra fornicación la han cambiado. Sí. Si no fuera así, tú te hubieras recasado. Juan, Juan se hubiera recasado hace 6 años. Pero yo quiero ir para el cielo. Exacto. Y cuando yo fui abandonado, que la mujer se me fue, lo primero que Dios me metió fue en la palabra de Dios para aclararme todo lo que yo le estoy aclarando a ustedes. Y a mí me han hecho oferta, pastores, que si yo me recaso, me dan una iglesia en tal parte, etcétera, etcétera, y me dan tantos dólares. Y yo le digo, no, porque yo sé la verdad. Y es que yo no quiero a una mujer. ¿Escuchaste? Es que yo quiero tener mujer, pero quiero la salvación más que eso. Juan, ¿sabe qué es lo que más me gusta de eso? Que como usted ha encontrado otro, que también ellos quisieran que lo que predican no sea así. Ajá. Para ellos recasar. Porque si lo que usted predicara no fuera así, usted se pudiese casar hace 6 años. Y así hay muchos que Dios lo tiene en esta situación. Sí. Es para que ellos sean ejemplos y para que los demás no tengan excusa. ¿Por qué? Porque usted quisiera estar casado, pero su mujer vive todavía. Exacto. Y aunque están separados, no puede usted volver a casarse. No ojalá lo que usted predica no sea así. Ojalá que ellos tengan razón. No, pero yo quisiera un arreglo a la palabra de Dios. Un arreglo. Que me acomodara. Escuche eso, hermano, escuche. Eso es lo que yo debería estar haciendo. Claro. Buscando arreglo, incluso buscando esta Biblia nueva. Esta nueva Biblia que están ahora. Que están acomodadas, esta nueva Biblia acomodada. ¿Entiendes? Y todo. Pero cuando tú eres enseñado por Dios, por su Santo Espíritu, no es posible que tú hagas eso y tengas paz. Amén. No es posible. Tú puedes tener mujer, placer, etcétera, pero no vas a tener paz. Amén a eso. Amén. Santo. Lo que ella escribe. Sí, cuando dice salvo por fornicación, lo que quiere decir es salvo que esté recasada. ¿Entiendes? Como está... párale ahí. Ok. Esa la estudiamos allá. Habla, dice que Hebreo habla que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Perfecto. Ajá, escuche, yo sé que ya usted va a saber. Okay. A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, pero después dice que los fornicarios y los adúlteros no entran. Es como una sentencia, como que ya están sentenciados. Entonces ya pregunta que por qué. En una dice que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios y luego los sentencia. Luego dice que los fornicarios y los adúlteros no entran. Yo sé que usted va. Escuche esto, que eso está en el mismo, en el mismo Corintios 5 donde estábamos. Escuche esto. Sí, la escritura que ella dice, sí, por cierto, está en el mismo Corintios. Déjame buscarlo otra vez. Capítulo 5 al final, ¿no? Sí. La pregunta que ella hace está en Hebreos 13:4. Precisamente. 13:4, pero esa pregunta, esa escritura que está ahí, no se responde, no está, ese verso no te dice todo acerca de lo que está diciendo. O sea, para entender esa escritura que está en hebreo ahí, hay que buscar otra cita. Exacto. Que te aclara qué es lo que quiere decir. Amén. Además, no puedo responder todo lo que ese verso quiere decir porque lleva mucho tiempo. Pero por lo menos lo básico que tú quieres, te lo voy a responder en el nombre de Jesús. Sí. Vamos a ver aquí. Ok, vamos para allá. Dice ahí, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Hebreo 13:4 dice. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ese verso, lo que está hablando ahí es sobre las relaciones íntimas en el matrimonio, por un lado, y por otro lado, está hablando de los que están casados en fornicación. Vamos a ver. Para entender qué es lo que Hebreo, por qué dice que a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios, hay que leer una escritura que está en el capítulo 5 de Corintios. Recuerde al paso que el capítulo 5 de 1 Corintios está tratando un caso precisamente de fornicación. Sí. Está tratando un caso de fornicación. El verso 1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, que alguno se había casado con la mujer de su padre. Luego usted pasa al verso 11 de ese mismo capítulo y dice, más bien os escribí
que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario. Sí. ¿Verdad? Entonces dice, o avaro, o idólatra, etcétera. El verso 12 dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? O sea, los que están en el mundo, los fornicarios que están en el mundo. Entonces dice, una pregunta más, dice, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? Dice el 13, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quita pues a ese perverso de entre vosotros. O sea, Pablo está diciendo, Hebreo 13:4, lo que está diciendo es que a los fornicarios y adúlteros que están en el mundo, Dios lo va a juzgar. Pero a los que están dentro de la iglesia, le toca juzgarlo al pastor. Escuche. Por eso dice aquí, vuelvo y le repito, en 1 Corintios 5, versos 12 y 13, dice, repito, dice, sí. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera en el mundo? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Dice, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Eso es lo que dice Hebreo allá. Quita pues a ese perverso de entre vosotros. O sea, saquen a ese que se casó con la mujer de su padre. Está afuera. Hay gente que está en una mala conducta en la iglesia que hay que darle oportunidades. Pero hay uno que hay que sacarlo de una vez. Sí. Porque contaminan la iglesia. A lo que se le amonesta, a lo que se aconseja, a lo que se advierte y permanecen en su impiedad. Sí, dureza de corazón. Corintios 1:16, sí. No es que dice a los que persisten en pecar, repréndelo delante de todos. Sí. Entonces, porque ya es un pecado público, que todo el mundo sabe y está alargado y tienen la iglesia en... Pero eso es lo que está haciendo, pero ¿y por qué el pastor no dice nada? No, a eso hay que expulsarlo. Exactamente. Repito entonces, para cerrar esa parte. Cuando Pablo dice allá en Hebreo, o el autor de los Hebreos, que hasta ahora no se sabe quién es, sí. Dice, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es a los fornicarios y adúlteros ahí en el mundo. Dígame usted, ¿cómo un pastor de una iglesia va a salir a juzgar a los fornicarios y adúlteros afuera en el mundo? Él no tiene jurisdicción para trabajar en el mundo. Pero si hay un fornicario y adúltero dentro de la iglesia, Pablo dice, la iglesia debe juzgarlo. Sí. ¿Se entiende eso? Bien.